Muy buenos días, chicos. La unidad educativa Dr. Alfredo Pareja Díaz Canseco, exclusivamente el área de matemática y física. Vamos a trabajar con ustedes la función exponencial y logaritmos. Bien, la función exponencial. ¿Qué es una función exponencial? ¿Cómo se define? Sea a mayor que 0 y a diferente de 1, pues la función f de reales en reales positivos, definida como f de x es igual a elevado a la x, donde x pertenece a los reales, se llama función exponencial de base a. Es decir, aquí en esta función exponencial el dominio viene a ser todos los números reales y el recorrido serán los reales positivos, exceptuando el 0. Por eso, si ustedes observan, pues aquí en el 0 está el intervalo abierto, ¿no? ¿Cómo graficamos una función exponencial? Pues, por ejemplo, vamos a graficar la función f de x igual a 2 elevado a la x. Para ello, obviamente, necesitamos primero realizar una tabla de valores, ¿ya? Donde, si ustedes observan, la x está en el exponente y la x podrá ser cualquier número real. Por eso tenemos valores negativos y positivos. Si reemplazamos, por ejemplo, aquí, primero vamos a reemplazar el menos 3, entonces en lugar de poner la x, ponemos el menos 3, evaluamos la función, usamos la calculadora si es necesario, y tenemos este valor, que 2 elevado a la menos 3 es igual a 0,125. Hacemos lo mismo con el 0, por ejemplo, tenemos 2, en vez de la x ponemos el 0, 2 elevado a 0, sabemos que es 1. Tomamos el 3 y reemplazamos también en vez de la x el 3 y tenemos que 2 elevado al cubo es igual a 8. Y así hacemos con cada uno de los valores que tenemos en las x. Al realizar todo esto, pues como la gráfica va a ser una curva, necesitamos por lo menos estos 7 puntos y obtenemos la siguiente gráfica, ¿sí? Características de una función exponencial. Lo primero, el dominio son todos los números reales. El recorrido son los reales positivos, excepto el 0, como ya hemos dicho. La gráfica corta siempre en el eje Y en un punto exclusivo que es el punto 0,1, puesto que a elevado a la 0 es igual a 1. Recordemos que todo número elevado a la 0 nos va a dar siempre 1, ¿no? La función es inyectiva, la función es continua en los números reales. También la función es creciente si a es mayor que 1, es decir, si la base es mayor que 1. Por ejemplo, tenemos que funciones crecientes exponenciales son 2 elevado a la x, 3 elevado a la x, e elevado a la x. Recordemos que e es el número Euler y es un valor de 2,78 hacia el infinito, ¿no? También tenemos que la función puede ser decreciente si 0 es mayor que a y mayor que 1. Es decir, si la base se encuentra entre 0 y 1. Por ejemplo, tenemos un tercio elevado a la x, un medio elevado a la x, ¿sí? Tenemos aquí ejemplos de gráficas en el que podemos observar y distinguir cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Por ejemplo, tenemos la función 2 elevado a la x. Como su base es un número mayor que 1, entonces esta función es una función creciente. Miren, viene desde el infinito negativo de las x y va creciendo, va subiendo, va subiendo. Pasa, como habíamos dicho, otra característica que pasa siempre por el punto 0,1 y luego sigue subiendo hacia el infinito positivo. Tenemos en el otro extremo la gráfica de un medio elevado a la x. Observen que un medio al dividir nos da 0,5 y 0,5 es un valor que se encuentra entre 0 y 1. Por lo tanto es una función creciente. Si vemos desde la izquierda, miren cómo va bajando. Viene del infinito positivo desde arriba, ¿no? Va bajando y corta nuevamente, como habíamos dicho, una característica principal. Toda función exponencial, sea la que sea, siempre va a pasar por este punto, el punto 0,1, y va decreciendo, ¿sí? Hasta ir hacia el infinito positivo, pero va tocando lo más posible el eje X, más no lo va a cruzar, ¿ya? Entonces, esta es una función exponencial, una creciente y una decreciente. Tenemos que podemos usar todos los números reales, pero si ustedes observan la gráfica, siempre está sobre el eje X, siempre está en la parte positiva de las Y. Por eso los valores del recorrido van a ser los reales positivos. También tenemos otra función que es la función logaritmo, donde el logaritmo de un número real positivo n en una determinada base b es el exponente x de b para obtener n, o sea, un número real positivo. La base b tiene que ser siempre positiva y distinta de 1. Escrito todo esto que hemos dicho de forma simbólica, tenemos que el logaritmo en base b de un número n va a ser igual a x.
Esto lo podemos transformar a una potencia donde b, que es la base, viene a ser la base de la potencia, x, que es el resultado, será el exponente, y n será el número al que debemos encontrar. En otras palabras, o dicho de otra manera, pues los logaritmos, los resultados de los logaritmos vienen a ser los exponentes a los cuales se debe elevar la base para obtener el número que se encuentra dentro de ellos. Un ejemplo, pues logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3. ¿Por qué razón? Si yo tomo el 10, que es la base, la elevo al cubo, voy a obtener como resultado 1000. Logaritmos de base 10. A los logaritmos de base 10 se los conoce con el nombre de logaritmos de Briggs. Se escribe de manera formal, pues logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3, pero estos logaritmos tienen una característica muy específica que podemos omitir la base. Son los únicos logaritmos en los cuales yo puedo omitir la base y no es necesario que la escriba. Por eso, siempre ustedes cuando encuentren de esta manera van a comprender que en este lugar, aquí en la base, se encontrará el número 10. Se escribe también solo logaritmo de 1000 es igual a 3. Al observar un logaritmo así que no se ve la base, debemos nosotros reconocer que aquí se encuentra el número 10. La base es 10. También tenemos los logaritmos naturales. Estos logaritmos tienen como base el número irracional e, el número Euler, como conocemos es ese valor, y también se los conoce estos logaritmos como logaritmos de Neper o neperianos. Tenemos que se escribe de una manera muy diferente a los demás logaritmos, puesto que se escribe la letra L, N, en base E, que es la base Euler, de 5 será igual a este valor. También podemos encontrar que esta base no se escribe, ¿sí? Porque únicamente es necesario encontrar esta forma de escritura para saber que es un logaritmo natural. Ln de 5 es igual a este valor. Sabemos que lo que son logaritmos y potencias están totalmente relacionados el uno con el otro. Por eso nosotros hemos hecho ejercicios en los que ustedes, por ejemplo, si tengo 2 elevado a la cuarta es igual a 16, entonces yo a esta potencia la puedo transcribir como un logaritmo, donde la base de la potencia viene a ser la base del logaritmo, el resultado que obtengo en la potencia viene a ser el número al cual le voy a sacar el logaritmo, y el exponente de esta potencia será el resultado del logaritmo. Entonces tenemos nosotros que el logaritmo en base 2 de 16 va a ser igual a 4. También podemos hacerlo a la inversa, es decir, tener un logaritmo y transcribir este logaritmo a su forma exponencial, en forma de potencia. Entonces yo tengo que el logaritmo en base 3 de 243 es igual a 5. Si yo voy a transcribir esto a su potencia, a la forma exponencial, pues tenemos entonces que la base, que es 3, ponemos aquí base 3, el resultado que obtengo del logaritmo viene a ser el exponente, va a ser igual a el número que se encuentra dentro del logaritmo, que en este caso es 243. De ahí que 3 a la quinta es 243. También tenemos propiedades de logaritmos. La primera propiedad que tenemos es el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Escrito de forma simbólica tenemos que el logaritmo en base a de alfa por beta va a ser igual al logaritmo en base a de alfa más el logaritmo en base a de beta para todo alfa y beta que pertenezca a los números reales. Tengamos en cuenta que observen que las bases al separar, las bases van a seguir siendo las mismas, no cambian. Un ejemplo sería el logaritmo de 5 por 9. Si recordemos que aquí no está escrito el logaritmo, entonces significa que aquí está el logaritmo en base 10, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a separar los factores en una suma, miren, logaritmo en base 5 más el logaritmo de 9, ¿no? Luego, usando nuestra calculadora, pues vamos a hacer los cálculos, vamos a poner logaritmo de 5, nos va a dar este valor, y logaritmo de 9 obtenemos este otro valor. Al sumarlos, obtenemos que el logaritmo de 5 por 9 va a ser igual a 1,6532125. Para trabajar con logaritmos, pues vamos a trabajar con 7 cifras de precisión, por lo cual ustedes pueden programar su calculadora para el redondeo de 7 cifras. Propiedades, tenemos otra propiedad que es el logaritmo de un cociente. Es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Tenemos entonces que el logaritmo de a de alfa sobre beta va a ser igual al logaritmo en base a de alfa menos el logaritmo en base a de beta. De igual manera para todo alfa y beta que pertenezcan a los reales positivos. El ejemplo sería un logaritmo en base 10, en este caso de 50 dividido para 15.
Al separar este 50 sobre 15, nos queda que es logaritmo de 50, que es el dividendo, menos el logaritmo de 15, que es el divisor. Usamos nuevamente nuestra calculadora y tenemos que el logaritmo de 50 es igual a 1,6989700 y menos el logaritmo de 15, que viene a ser 1,1760912. Al hacer esta resta obtenemos que el logaritmo de 50 sobre 15 es 0,5228787. Otra propiedad es el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente de esta potencia por el logaritmo de la base. Es decir, tenemos que el logaritmo en base a de alfa elevado a la m sobre n, un exponente fraccionario, va a ser igual a m sobre n por, el exponente sale, es por el logaritmo en base a de alfa. Para todo alfa que pertenezca a los reales positivos y para todo mn que pertenezca a los enteros, teniendo en cuenta que n no puede ser 0, ¿no? Ejemplos. Tenemos el logaritmo de 4 elevado a la quinta. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, este exponente sale fuera del logaritmo. 5 por, va a multiplicar a el logaritmo de 4. Tenemos 5 por, calculamos el logaritmo de 4, que es el logaritmo en base 10 de 4, de 0,6020599. Hacemos la multiplicación por 5 y obtenemos que el logaritmo de 4 a la quinta es 3,0102999. El logaritmo de una raíz no es más que la aplicación del logaritmo de un exponente en forma de fracción, como lo habíamos visto en el caso anterior, en el que tenemos que el logaritmo en base a de alfa elevado a la m sobre n va a ser igual a m sobre n por logaritmo en base a de alfa, ¿no? Ejemplo, tenemos el logaritmo de raíz cuadrada de 70. Tengamos en cuenta que esta raíz cuadrada de 70 la puedo escribir como potencia con exponente fraccionario, donde el numerador de ese exponente viene a ser el exponente que tenga el radicando y el denominador el índice. Por eso tenemos que es 70 elevado a la 1 medio. Y aquí simplemente aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia, donde este exponente va a salir fuera a multiplicar 1 medio por el logaritmo de la potencia que nos quedó de 70. Calculamos, logaritmo de 70 es igual a 1,845099. Y esto vamos a multiplicar por 1 medio. Y obtenemos el resultado. También tenemos otra propiedad que es el cambio de base. Cuando se necesita por facilidad en los cálculos pasar un logaritmo de una base a otra, aplicamos la siguiente fórmula. Tenemos que el logaritmo de b de x, y yo lo quiero cambiar a logaritmo en base 10, por ejemplo, voy a colocar la base que yo requiero. En este caso, usualmente requerimos poner el logaritmo en base 10 o el logaritmo natural, que son los logaritmos más usados. Entonces vamos a poner el logaritmo en base 10 del número en el numerador, que sería x, sobre el logaritmo en base 10 de la base que tenía anteriormente el logaritmo, que en este caso es b. Aplicado en un ejercicio nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que el logaritmo en base 5 de 9, vamos a pasar a la base 10 y vamos a resolver. Entonces, logaritmo en base 5 de 9, al pasar al logaritmo en base 10, nos quedaría logaritmo en base 10 de 9 sobre el logaritmo en base 10 de 5. Usamos nuestra calculadora para determinar los valores del logaritmo en base 9 y logaritmo en base 5 y luego realizamos la división. También tenemos otro tipo de ejemplos en el que se conocen los valores aproximados con 7 cifras de precisión. Recordemos que eso significa redondear estos logaritmos a 7 cifras, el logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 11 y logaritmo natural de 3. Para ello vamos a calcular el valor de x para el siguiente ejemplo, que dice logaritmo en base 5 de 2 sobre 11, y verificamos el resultado. ¿Qué hacemos entonces? Logaritmo en base 5 de 2 sobre 11, lo que vamos a hacer es separar esto, como es un cociente, separamos en que en una resta y tenemos logaritmo en base 5 de 2 menos logaritmo en base 5 de 11. Luego hacemos el cambio de base, ¿sí? Y vamos a cambiar a logaritmo natural o podemos cambiar a logaritmo en base 10 dependiendo de cuál de los dos logaritmos quieran usar. El logaritmo natural, que es el que nos están sugiriendo, sería logaritmo natural de 2 dividido para logaritmo natural de 5 menos, aquí hacemos lo mismo, logaritmo natural de 11 dividido para logaritmo natural de 5, ¿ya? Usamos nuestra calculadora y determinamos el valor del logaritmo natural de 2, que es este resultado que está aquí, menos el logaritmo natural de 11, tenemos aquí el resultado, dividido, como ambos tienen el mismo denominador, pues solo colocamos un solo denominador
y ponemos que el logaritmo en base 5 es este valor. Hacemos la operación en nuestra calculadora, restamos, luego dividimos y el resultado es el que observamos ahí. Entonces tendríamos de esta manera pues la tarea tanto para primeros, segundos y terceros de bachillerato. Su primera tarea, pues primera parte que deben hacer del video anterior sobre los sistemas de numeración. Ustedes van a basarse en ese artículo y van a representar los siguientes números en los sistemas de numeración de base 2, base binario, base octal y base hexadecimal, que está explicado en el video anterior de sistemas de numeración. Y aquí están los valores que ustedes deben transformar a esos sistemas. Cada uno debe ser transformado a los 3 sistemas. También tenemos que van a resolver en hojas adicionales el ejercicio 5 de la página 112 del texto de tercero de bachillerato. Van a completar, aquí está el ejercicio, van a completar la tabla de valores, ya está distribuida los valores de X, solo deben hacer los cálculos ustedes. Pueden usar una calculadora si gustan. Y luego van a trazar la gráfica de la función y van a describir las propiedades de esa función. Van a escribir seguido de la función, pues escribirán el dominio, van a escribir el recorrido, si es creciente o si es decreciente, si es continua, etc. Además, pues tenemos nosotros que resolver pues el ejercicio número 1 de la página 118 del mismo texto de matemática, que son estos 3 ejercicios que se encuentran aquí, donde se conocen los valores aproximados con 7 cifras de precisión del logaritmo natural de 2, del logaritmo natural de 3 y el logaritmo natural de 11. Ustedes van a aplicar aquí las propiedades de los logaritmos, van a separar, aplicar las propiedades que hemos indicado y van a calcular el valor de X para cada caso que ustedes se encuentran aquí, ¿sí? Y bien, esta es toda la tarea, gracias por su atención. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en comunicarse con su docente, que estaremos prestos a ayudarlos y despejar esas dudas, ¿no? Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.